de Dios y de la patria, se abre la sesión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Confirmaciones para participar en la sesión de hoy de la ministra de Salud, señora Jimena Aguilera, del presidente de la agrupación de sobrevivientes de la tragedia, que se encuentra presencialmente en la ministra de Salud, y del presidente de la agrupación de sobrevivientes de la tragedia de Antuco, señor Carlos Álvarez, que está vía Zoom. Lo hacemos ingresar. 2. Correo electrónico de la secretaria del Gabinete del Fiscal Nacional del Ministerio Público, señora Gabriela Mercado, por la cual indica que el fiscal regional de la región de Arica y Parinacota, señor Mario Carrera, no podrá concurrir a la sesión de hoy por compromisos propios del cargo previamente agendado. Luego, oficio reservado número 43 del director del Centro de Salud Familiar CESUAM de la comuna de Putre, señor Aldo Rivera, mediante el cual responde nuestro oficio 53, por el cual se remite informe de la atención entregada al soldado conscripto señor Franco Vargas, que en paz descanse, y otras atenciones del personal militar. Oficio reservado de la ministra de Defensa Nacional, señora Maya Fernández, por el cual responde nuestro oficio 15 de esta comisión, en el que se le solicita por su intermedio al comandante en jefe del Ejército, señor Javier Iturriaga, informe si se llevaron a cabo los protocolos sanitarios pertinentes, en particular los que dicen relación con la inoculación de los conscriptos en instrucción militar, específicamente respecto de los soldados que se vieron afectados como consecuencia de la marcha el 27 de abril recién pasado. Otro oficio reservado de la señora ministra de Defensa, doña Maya Fernández, por el cual responde nuestro oficio 14, por el cual se solicita al señor, por intermedio de la ministra, al señor comandante en jefe del Ejército, señor Javier Iturriaga, remita a la brevedad la nómina de los funcionarios del Ejército que participaron y actuaron en la marcha realizada el 27 de abril recién pasado, conforme a los hechos que esta comisión investiga, y que nos indique asimismo las labores específicas que efectúan al efecto. Otro oficio reservado de la ministra de Defensa Nacional, por el cual responde nuestro oficio 8, en el que se le solicita informe acerca de la existencia y estado de los sumarios administrativos y fechas aproximadas de solución y procedimiento, y protocolos sobre los hechos en investigación ocurrida el 27 de abril recién pasado, con ocasión del ejercicio de la 6ª División del Ejército en la comuna de Putre, región de Arica y Parinacota. Minuta del presidente de la agrupación de sobrevivientes de la tragedia de Antuco, señor Carlos Álvarez, por la cual va a exponer hoy día. Y finalmente, señor presidente, un reemplazo para la sesión de hoy, en que el diputado Cristian Urlútico Echá reemplaza al diputado don Cristian Araya. Esa es toda la cuenta, señor presidente, y estaríamos a la espera de unos oficios que nos habría remitido la ministra de Salud, pero que no nos han llegado, pero apenas lleguen los damos cuenta. Gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Quiero saludar también a la secretaria regional ministerial de Salud de Arica Parinacota, señora Marta Saavedra, quien nos acompaña también el día de hoy de manera presencial. Muchas gracias por la concurrencia. La sesión tiene por objeto escuchar la exposición de las siguientes personas en el contexto del mandato de esta comisión. De la ministra de Salud Pública, señora Jimena Aguilera, concurre junto a la secretaria regional ministerial de Salud de Arica Parinacota, señora Marta Graciela Saavedra. Del presidente de la agrupación de sobrevivientes de la tragedia de Antuco, señor Carlos Álvarez. El fiscal regional de la región de Arica Parinacota, señor Mario Carrera, se excusó de asistir. Ofrezco la palabra a la ministra de Salud, señora Jimena Aguilera, y luego a la secretaria regional ministerial de Salud de la región de Arica Parinacota. Tiene la palabra, ministra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los honorables diputados y también a la secretaría.
Bien, como usted bien mencionó, me acompaña la Secretaria Regional Ministerial de Salud de Arica Parinacota, que estuvo en directo contacto con las autoridades en actividades relacionadas al evento acaecido en la comuna de Putre. Nosotros traemos una propuesta, un escrito para entregarlo a la comisión, un documento escrito, y vamos a dar la intervención de la siguiente forma. Primero vamos a comenzar con los antecedentes generales de la relación que tenemos como Ministerio de Salud con la Autoridad Sanitaria de las Fuerzas Armadas. Después la Secretaria Regional Ministerial se va a referir en mayor detalle a las actividades que se desarrollaron en relación con el evento de Putre y después sobre el seguimiento que se ha hecho sobre las personas que fueron afectadas por los eventos. Primero, mencionar de que las Fuerzas Armadas cuentan con su propia institucionalidad y autoridad sanitaria, así como con sus propios establecimientos de salud. Y es así como hay distintos cuerpos legales, el artículo 1 de la Ley 18.948, Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, que dice quiénes son los que integran las Fuerzas Armadas, el artículo 155 del DFL número 1, que establece el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, el artículo 68 de la Ley 18.948, Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, que señala que las muertes y las lesiones causadas en accidente ocurrido en acto determinado de servicio, las enfermedades contraídas como consecuencia de este y las enfermedades profesionales serán verificadas mediante una investigación sumaria administrativa dispuesta por la autoridad pertinente, y decir que la autoridad sanitaria está delegada en este caso a las mismas autoridades de sanidad de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, no existe la obligación de notificar las enfermedades directamente a la autoridad sanitaria regional, como ocurre en los establecimientos públicos y privados del país, sino que a su propia autoridad sanitaria, que habitualmente sí se coordina con la autoridad sanitaria del Ministerio de Salud para coordinar acciones, como fue en este caso. También decir que los programas de vacunación ministeriales incorporan a las Fuerzas Armadas y de Orden. La Seremi, una vez que comienzan las campañas de vacunación, informa a los vacunatorios públicos y en convenio sobre la fecha y grupo objetivo. Normalmente la coordinación de las actividades de vacunación se hacen a nivel local, con los establecimientos en donde están los vacunatorios relacionados a los lugares, por ejemplo, en este caso a los regimientos u otros lugares donde estén personal de las Fuerzas Armadas. También aclarar que los lineamientos técnicos del Programa Nacional de Inmunizaciones para la campaña de influenza del 2024 incluyó a las Fuerzas Armadas y de Orden, al Ejército de Chile, la Fuerza Aérea, la Armada de Chile, Carabineros y a la PDI, así como a la Subsecretaría de Defensa, la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas y el Estado Mayor Conjunto, alumnos de las escuelas de formación de Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden y Seguridad, que es Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Carabineros y PDI. Que el 12 de marzo se promulgó el decreto de vacunación obligatoria que definió los grupos objetivos, incluyendo lo que se denomina otras prioridades, donde está incluido el grupo de las Fuerzas Armadas. Que el 14 de marzo se inició la vacunación de otras prioridades donde están las Fuerzas Armadas, lo que no significa que las personas hayan estado instantáneamente inmunizadas, como puede señalar después en su intervención la Secretaría Regional Ministerial. Y también decir que en relación a las actividades de virus respiratorio de invierno, nosotros este año, el 13 de marzo, promulgamos una alerta sanitaria preventiva antes de que comenzara la circulación, dado lo que había acontecido el año pasado en circunstancias en las que también hicimos una alerta preventiva y que nos significó tener mejores herramientas para responder en el momento del alza de los virus respiratorios. También que en enero de este año nosotros también hicimos una compra especial de anticuerpo monoclonal para el virus respiratorio sincicial que nos ha permitido responder de mejor forma durante este invierno. Y la campaña de vacunación se inició en esa quincena de marzo, siendo la primera campaña de vacunación que se inicia en el hemisferio sur de todo el planeta. Somos el país que primero vacuna. Con respecto a los primeros antecedentes del evento en Putre, el domingo 28 de abril, de los conocimientos que nosotros tenemos a través de redes sociales, la directora del Servicio de Salud de Arica se entera de la existencia de personas con cuadros infecciosos en la comunidad de Putre, solicita información a la red de urgencia que tiene el Servicio de Salud y desde el CEFAM de Putre se informa que el día anterior se había recibido una persona fallecida junto a otros pacientes con sintomatología compatible con cuadros infecciosos. 3 pacientes fueron derivados al hospital de Arica, 2 de ellos asociados a cuadros infecciosos y el tercero por un cuadro que no era de naturaleza infecciosa. Posteriormente, 2 casos fueron trasladados al Hospital Militar de Santiago. Todas estas personas, incluyendo la persona fallecida, eran conscriptos de la Brigada Huamachuco, que cumplía funciones en la localidad de Pacoyo. El lunes 29 de abril, la directora del Servicio de Salud informó a la Seremi, que me acompaña, de la situación ocurrida en Putre y que habría más personas con cuadros infecciosos.
Por ello, la Autoridad Sanitaria Regional indicó iniciar la investigación epidemiológica, que eso es de regla. Cuando nosotros tenemos conocimiento de una situación de brote de enfermedad infecciosa, se inicia una investigación epidemiológica que la lleva a cabo la Autoridad Sanitaria con apoyo normalmente de las personas de la municipalidad. Durante las primeras pesquisas se tomó conocimiento de la existencia de un mayor número de personas con sintomatología respiratoria y gastrointestinal. Por ello, a primera hora del martes 30 se realiza una reunión entre la directora de Servicio de Salud, el director del Hospital Regional, coordinadores del Centro Clínico Militar de la región de Arica y Seremi de Salud, con la finalidad de coordinar las acciones a seguir desde la vigilancia epidemiológica, ambiental y atenciones de la red de salud. ¿Por qué ambiental? Porque al haber un cuadro digestivo se sospecha también de la condición que deben estar el agua y los alimentos que consumieron las personas afectadas. Asimismo, se puso a disposición los equipos técnicos de la Seremi para la investigación y el control de brote, como es de norma. Si le parece bien, presidente, la Seremi seguiría con la descripción de la investigación epidemiológica. Gracias, ministra. Ofrezco la palabra a la secretaria regional ministerial de Salud de la región de Arica Parinacota, señora Marta Graciela Saavedra. Buenas tardes a todos y todas. Ahí. Ya, buenas tardes a todos y todas. Tal como lo menciona nuestra ministra, nosotros como Ministerio de Salud no tenemos jurisprudencia sobre la autoridad sanitaria militar. Sin embargo, frente a un cuadro infeccioso, nuestra primera prioridad es descartar que se tratara de un brote que pudiera afectar a la comunidad cercana al sector. Y es por eso que a través de esta coordinación con las autoridades, tanto del Servicio Militar como del Servicio de Salud, ponemos a disposición, por un lado, cómo disponemos la red asistencial para que frente a un aumento de casos podemos dar soporte y no se nos colapse la red asistencial pública, y por otro lado poder investigar y descartar de que esto no pudiera afectar a la comunidad más allá de las personas del regimiento. Dentro de la investigación epidemiológica, que fue a la Brigada Motorizada 24 Huamachuco, con base en la localidad de Pacoyo, está compuesta por 245 personas esta brigada con cripto en específico que durante los días 27, 28 y 29 inician sintomatología respiratoria gástrica. Lo que hace el regimiento es hacer un primer screening y poder identificar sintomatología para poder hacer derivación a la ciudad de Arica. Como las personas no presentaban cuadros graves, considerando lo que anteriormente se dijo, que los 2 casos graves fueron derivados directamente al hospital, los conscriptos que se encontraban en la localidad de Putre se derivaron a Arica y se mantuvieron en el cuartel Fuentecilla en una especie de aislamiento que su finalidad era poder identificar un agravamiento de síntomas, considerando que las 2 personas que se encontraban graves el día anterior no estaban graves. Por lo tanto, estábamos frente a un escenario que no sabíamos si iba a haber una complicación rápida. Por lo tanto, estas 49 personas que presentaban síntomas bajaron de Putre y se dispusieron en un dispositivo preventivo con la finalidad de poder monitorar sus síntomas y evidenciar en forma precoz el agravamiento para la derivación al hospital regional. Desde la autoridad sanitaria local se sugirió al Centro Clínico Militar la toma de paneles virales respiratorios a todas las personas que iniciaran cualquier sintomatología respiratoria y por la vía gástrica muestras microbiológicas. Es así como del total de personas que participaron, que son parte de esta brigada, de los 245, finalmente se recopilan 72 muestras positivas para los paneles virales que se aplicaron, y de esas 72 muestras, el 50% nos arroja rinovirus, el 42% influenza A, un 4% ambos virus, influenza A y rinovirus, un 1% que representa a una persona COVID-19, y 3% que estaban con parainfluenza y adenovirus. Al analizar la curva epidemiológica y poder ir ya en un detalle mayor de cuándo se inician los síntomas, este brote se componen con síntomas, nosotros lo definimos como un brote de una enfermedad respiratoria asociada a cuadros gástricos, que inician síntomas del 20 de abril al 1 de mayo y donde el pic de presentación de síntomas es el día 30 de abril. 2 de los casos evolucionan rápidamente a la gravedad y que son los que se derivan al hospital regional hasta que se estabilizan y luego se van al hospital clínico militar. Ambos casos se mantienen aún en el hospital clínico militar, ya en una condición en una unidad no de gravedad, pero sí de seguimiento y apoyo en lo que es la rehabilitación. De los expuestos, tenemos una tasa de ataque de 30%, que fue todos los que iniciaron sintomatología, y de ellos el 3.3% fue un cuadro grave que requirió hospitalización.
Bueno, de más está decir que todos son de sexo masculino, el rango entre 18 y 31 años, con una mediana de 18, y una persona de 31 años que era una persona que no era conscripto, sino que era del equipo militar. Bueno, un funcionario. Bueno, se hospitalizaron 10 conscriptos, 7 de ellos fueron por enfermedades respiratorias y 3 por cuadro psiquiátrico. De ellos, 2 estuvieron en UCI, que son los 2 que se presentaron con cuadro grave, que fueron derivados, uno el 2 y el otro el 3 de mayo, al Hospital Militar acá en Santiago. Y como les mencionaba recién, ambos permanecen hospitalizados por rehabilitaciones secundarias al evento. 5 fueron hospitalizados en la unidad de medicina, que en ellos tuvieron síntomas respiratorios y lo que se identificó fue influenza A, y que la idea de mantenerlo hospitalizado más que su gravedad era ver si es que no se complicaban, y por eso estuvieron ahí un par de días hospitalizados. Y en la unidad psiquiátrica hubieron 3 personas hospitalizadas. Como les mencioné recién, en aquellos soldados hospitalizados en la unidad de medicina se aisló influenza A, y en los 2 casos graves ambos tuvieron sepsis y fallas multiorgánicas asociadas a microbiología presente. Aparte de los virus respiratorios, un caso grave tenía rinovirus como virus, pero como bacterias altamente agresivas tenía neumonía y estafilococos piógenes. Y el segundo caso, que tenía como virus influenza A, tenía también en bacteriología Escherichia coli toxigénica y enteroagresiva. Ambos superaron el cuadro agudo y ahora se mantienen hospitalizados, como les mencioné recién, en el Hospital Clínico Militar por rehabilitación. En paralelo a esto, como les mencionaba, una de las cosas que más nos importaba como autoridad sanitaria era verificar de que esto estuviera concentrado en un grupo y no estuviera afectando a la comunidad, y es ahí donde nosotros insistimos como autoridad sanitaria. El día 2 de mayo, junto con el Departamento de Ambiente de la Brigada del Ejército, se sube a hacer una visita. Se visita el cuartel de instrucción y el de entrenamiento en Pacoyo, acompañados por personal militar con el propósito de inspeccionar las condiciones sanitarias y tomas de muestras de agua y alimentos para efectuar análisis microbiológico. En la señalada inspección se pudo evidenciar una serie de deficiencias en las condiciones estructurales, eléctricas, de seguridad e higiene, así como de los implementos y equipos utilizados en las áreas de elaboración de alimentos. Todas deficiencias que representan un riesgo considerable para la salud y seguridad de los consumidores como de las personas que trabajan en dichas instalaciones. Del muestreo y análisis de alimentos y agua para consumo humano realizado en ambas instalaciones, los resultados arrojaron parámetros establecidos dentro de la normativa vigente, es decir, que no se aisló ningún microorganismo, ni en alimento crudo que se tomó, ni en agua potable. Con fecha 9 de mayo, este informe que nosotros relatamos de todo lo que se encontró en la inspección se envía al comandante guarnición del Ejército de Arica con una serie de recomendaciones que se deben tomar para evitar el riesgo a todas las personas que pudieran estar en contacto con ellos. Eso respecto a lo que ambas investigaciones. Permiso, presidente. Con respecto al seguimiento de los casos. Ahí sí. Con respecto al seguimiento de los casos, se indicó desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales coordinar la atención de salud mental para mitigar las consecuencias por los hechos ocurridos en Putre. El subdirector médico del Servicio de Salud y el Hospital Regional sostuvieron una reunión en el Centro Médico Militar para conocer la situación de los conscriptos y establecer las articulaciones necesarias para definir cómo el Servicio de Salud Arica y Parinacota puede apoyar en este ámbito al Ejército, y de acuerdo a la información entregada por la enfermera encargada del Centro Médico Militar, la situación de los conscriptos era la siguiente. De los 245, 45 estuvieron en aislamiento respiratorio bajo vigilancia, 2 fueron hospitalizados, como ya se mencionaron, en UTI y UCI, trasladados al Hospital Militar vía aérea, 4 fueron hospitalizados en medicina y dados de alta sin complicaciones, 4 fueron hospitalizados en unidad de psiquiatría por autolesiones, todos de alta sin complicaciones. Fueron dados de baja un total de 114 soldados, 5 cambiaron destino a Santiago y continúan en la institución, 49 fueron voluntarias, 60 por causas médicas, 13 por problemas físicos y 47 psicológicos. De los conscriptos dados de baja, 33 se había concretado antes de la marcha de Putre, por lo que no se relacionan con ese evento. Todos los conscriptos han sido evaluados por el equipo de psicólogos del Ejército. En el caso que se requiera una intervención mayor, el Ejército dispuso su traslado al Hospital Militar, y si no, se gestionará a través de la Subdirección de Gestión de Red Asistencial del Servicio de Salud de Arica. Nosotros seguimos a los conscriptos que fueron licenciados, es decir, los que se acogieron a
fueron dados de baja en atención primaria en la atención primaria de la salud. La Subsecretaría de las Fuerzas Armadas nos solicitó la colaboración respecto a acciones orientadas a la protección de la salud de los conscriptos que habían sido dados de baja. Luego de lo sucedido en el caso de Putre, las primeras acciones fueron las siguientes. El 13 de mayo, el jefe de gabinete de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas solicitó a la Subsecretaría de Redes la atención de los conscriptos con licenciamiento que pudiesen recibir atención psicológica. El 95% de la brigada de Huamachuco eran de la región metropolitana, por lo tanto hubo que hacer una coordinación hacia la región metropolitana. Al inicio eran 55 y después apareció un caso adicional. Se decidió que los centros de atención primaria de la salud contactaran en forma proactiva a los conscriptos para ofrecerles una evaluación para pesquisar necesidades de salud, como el abordaje de alguna necesidad de salud específica. A mediados de mayo se solicitó a FONASA realizar un cruce de los RUT que nos entregaron para determinar su afiliación a FONASA, su inscripción en un establecimiento de atención primaria y otros datos clave antes de realizar contacto. La División de Atención Primaria de la Subsecretaría de Redes Asistenciales se puso en contacto con los servicios de salud correspondientes a los conscriptos para solicitarles, en coordinación con sus respectivas comunas, contactar a cada uno de ellos y ofrecer una primera atención de salud en su centro de salud más cercano. Resultado de las acciones de los 56 conscriptos licenciados, 55 eran de la región metropolitana, 1 del Maule. De los 56, 19 no han sido ubicados porque o no han contestado el teléfono o no tienen bien la dirección. Se está en una segunda ronda para los contactos del 15 de julio. 37 personas fueron contactadas, 5 manifestaron que no quieren que se comuniquen nuevamente con ellos y 32 restantes fueron contactados con consulta de morbilidad o de salud mental, atendidos, y en algunos casos también hay deserciones, personas que han ido a una atención y no han vuelto. Y esa es la situación del seguimiento. Es decir, que como ministerio nosotros enviamos varios oficios que están por ingresar acá. El primero sobre las medidas adoptadas en relación a las alertas sanitarias impartidas por la OMS y OPS relacionadas con la crisis respiratoria, particularmente con el virus de la influenza. Y se nos pregunta si se instruyó al efecto de inoculación de las personas de riesgo, como es el caso de los conscriptos de instrucción militar, que ya contestamos que efectivamente se habían incorporado y mucho antes a la alerta, que de hecho la alerta de OPS fue por el alza de influenza que hubo en Chile particularmente, y nosotros ya teníamos la alerta sanitaria en forma preventiva el 13 de marzo. Por lo tanto, eso también se contestó. Después, este es hacia la presidencia de la comisión. Después hay un segundo hacia la presidencia de la Cámara, en que nos preguntan sobre la existencia de alguna investigación o sumario interno en el Ejército, específicamente en el Regimiento Huamachuco, perteneciente a la 6ª División de la Comuna de Putre, para investigar la situación que estaría afectando a los soldados conscriptos debido a las condiciones insalubres en las que se encontraba realizando instrucción. Y sobre eso versó la investigación ambiental, que también se acaba de dar cuenta y que está en el oficio. Después hay un tercer oficio para esta comisión, que es sobre la relación circunstanciada detallada del ingreso del conscripto por parte del director del CESFAM, que eso también entiendo que entregó ya su testimonio, y nosotros lo estamos entregando en el oficio por escrito respecto al ingreso del conscripto FBD, que en paz descanse. Y finalmente el oficio hacia la presidenta de la Cámara de Diputados sobre la posibilidad de instruir un sumario administrativo con objeto de esclarecer las responsabilidades administrativas y penales que provocaron que jóvenes conscriptos que realizan su servicio militar en la región de Arica y Parinacota presenten cuadros respiratorios. Y ahí nosotros contestamos respecto a las atribuciones que tiene el Ministerio de Salud en relación a sanidad de las Fuerzas Armadas y las acciones que se han desarrollado. Eso es cuanto podemos informar, presidente. Agradezco la intervención de ambas autoridades, tanto de la ministra de Salud como de la Seremi de Salud de la región de Arica Parinacota. Yo quiero aprovechar de saludar a la madre de Franco Vargas, que se encuentra con nosotros, la señora Romy Vargas, y su madrina también, que es invitada también permanente a esta comisión. Y quiero pedir las disculpas porque acá somos 13 diputados que deberían estar acá. Entiendo que 2 de ellos por lo menos presentaron sus excusas, llegaron acá y presentaron sus excusas porque están en comisión de pesca, pero me parece insólito que, siendo un caso tan importante como este y que tenemos que investigar con tanta profundidad y con tanta seriedad, diputados que deberían estar acá no están. Habemos 4 diputados de 13 diputados que deberían estar acá, entendiendo que 2 por lo menos presentaron sus excusas. Yo les pido la disculpa tanto a nuestras invitadas, que son la ministra y la Seremi, como también al presidente de la agrupación de sobrevivientes de la tragedia de Antuco y a la familia de Franco Vargas que se encuentra en este lugar.
Dicho esto, ofrezco la palabra sobre las intervenciones de tanto de la ministra como de la Seremi. Diputado Lee tiene la palabra. Bueno, primero que todo saludar, señora ministra, señora Seremi, y a la familia de Franco, que tal como nos conocimos en una primera oportunidad, le garantizamos que íbamos a hacer todo lo posible para esclarecer y darles tranquilidad de que por lo menos el Estado y sus diversas instituciones no falló en el resguardo de la vida de su hijo. Dicho eso, yo quisiera, presidente, por su intermedio, consultar si esta canalización de información desde las instituciones de sanidad del Ejército hacia el Ministerio de Salud, independiente de que así aparentemente está en la norma, en la normativa, por lo tanto no hay transgresión en eso, simplemente la pregunta es si les parece adecuado que se canalice, que se centralice hacia el Ministerio de Salud, si eso efectivamente está ocurriendo, es una información que fluye, o si es algo que se pudiera mejorar en el futuro. Primera cosa. Lo segundo es que evidentemente que hay un porcentaje alto de presencia de virus influenza en la virología, y la consulta es, estamos claros de que hay una sugerencia de que haya vacunación, se supone, y está más que claro que es un grupo de riesgo, un grupo que está hacinado, no solamente hay frío en invierno, sino que además en la altura prácticamente hay frío todo el año, no solamente en invierno. La pregunta, presidente, por su intermedio, es si el Ejército disponía de los viales, de las vacunas, para poder efectivamente realizar esa inmunización. Me parece eso relevante. Y en segundo término, y por último, presidente, en razón a que esta comisión no solamente vela por darle una claridad y tranquilidad a la familia de Franco, sino también establecer la posibilidad de que el servicio militar en Chile pueda mejorar en todos sus ámbitos, en los ámbitos de hacinamiento, de las malas condiciones con que los jóvenes realizan ese servicio, que es tan esencial. Ya lo han dicho las Fuerzas Armadas que es necesario más reclutamiento, pero con estos hechos más públicos, evidentemente que ese reclutamiento se hace un poco difícil. Entonces, preguntarle directamente a la ministra cuál es la oportunidad que ellos han visualizado a través de este caso para mejorar las condiciones sanitarias en que se ejecuta el servicio militar, o si simplemente se les va a dejar a los organismos de sanidad del Ejército de que ellos de mutuo propio puedan mejorar esas condiciones. Eso, presidente. Vamos a hacer 3 preguntas y luego... Sí, no, pero tres intervenciones, a eso me refiero. Aprovecho de, antes de dar la palabra, antes de ofrecer la palabra, se ha excusado la diputada Mix por estar en un funeral, específicamente en el padre de su hijo. Le enviamos toda la fuerza y nuestra solidaridad en estos difíciles momentos. ¿Hay otro reemplazo? El secretario tiene la palabra antes de... Y por su intermedio hay un nuevo reemplazo que es en esta comisión el diputado Fernando Borges reemplaza al diputado Sergio Bobadilla. Había llegado con antelación. O sea, al revés. Sí, exacto. No, pero podría llegar en cualquier momento. Estuvo. Sí, lo vi pasar, pero no... Pero lo dejamos como presente para efectos de... Claro, estaría presente para efectos administrativos. Diputado Inter tiene la palabra. Presidente, 2 cosas. Una, ya que esta sesión no está tan... Me tocó el micrófono. Ya que esta sesión no está tan holgada de preguntas, quiero hacer un comentario metodológico. Ha pasado hartas veces en la comisión que personas, diputados y diputadas, que no escucharon la intervención, llegan de manera posterior a que ésta se realiza y hacen preguntas, observaciones, incluso hacen reflexiones muy profundas sobre intervenciones que no escucharon. Y creo que deberíamos tener un acuerdo, no pido que toque la campana ni que quede escrito en ninguna parte, pero sí acordarlos aquí presentes que esa es una práctica que deberíamos evitar. Que el que va a polemizar, que está muy bien, con una intervención,
tengamos un cierto acuerdo de que es positivo que quien comenta una intervención sea quien la haya escuchado, por si ocurre en el futuro de esta misma sesión aquello. Obviamente no estoy proponiendo que se le quite el derecho a hablar a un diputado, eso es constitucional, yo no me meto, pero que acordemos que entre buenas y malas prácticas eso está más bien del lado de las malas, ¿ya? Segundo, presidente, le quería hacer una pregunta a nuestra invitada. Bueno, primero agradecerles por haber venido a ambas. Muy importante para nosotros que las autoridades vengan, sobre todo de manera presencial, que es mucho más feliz que cuando de repente ministros o subsecretarios se conectan por Zoom, que es más difícil, ¿no? Yo le quería preguntar porque en sesión anterior miembros del Ejército comentaron que ya había habido cambios protocolares a raíz de este caso. Y quería preguntarle a la ministra si ella tiene información de aquello, o a la Seremi o a quien quiera responderme. Si se han contactado con ella, etcétera. Y obviamente qué opinión le merece. Gracias, diputado Winter. Bueno, solo indicar que no, por reglamento yo no puedo no ofrecer la palabra a quienes. Lo que sí, lo que hemos hecho durante este tiempo es que cada intervención debe ser atingente al tema y no salirse de aquello. Prueba de eso fue la semana pasada cuando llamamos al orden al diputado, a un diputado porque estaba hablando sobre los casos ocurridos el 18 de octubre del 2019 y nosotros hice como presidente el llamado al orden y cada vez que exista una intervención de ese tipo, facultad del presidente llamarlo al orden. Y créame, diputado, que no se va a volver a ocurrir lo que pasó en alguna comisión donde se salieron del tema en cuestión. Claro. Bueno, ofrezco la palabra. Sí, necesita la palabra. Ofrezco la palabra al diputado Venegas. Venegas tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Mire, yo sé que es reiterativo, pero a veces hay que reiterar las cosas, porque esta comisión investigadora es quizás la única respuesta que puede dar el Congreso a una familia que perdió a uno de sus integrantes. Es una conquista esta comisión. Y yo siento que muchas veces hay gente que está o podría eventualmente estar empeñada que la comisión, por lo tanto, no resulte, no funcione, no sea eficaz, no sea eficiente. Y quiero que quede constancia respecto a eso, porque es evidente que hay personas interesadas que no quieren que esta comisión llegue a buen puerto, que no tenga resultados, que no le interese esta comisión. Entonces, para que lo tengan en consideración, sobre todo respecto de cómo se da, es cierto, se tiene que dar la palabra, etcétera, pero cómo se conduce un poco este tema, porque de otra manera, si no estamos atentos respecto a esta situación, efectivamente puede resultar que esta comisión, que es la única respuesta que nosotros le podemos dar a la mamá de Franco, deje de ser eficiente. Dicho lo anterior, uno se entera por cosas a través de mensajes de Twitter, todo eso, entonces me gustaría que quedara completamente en claro a partir del diagnóstico realizado por la ministra, que aprovecho de saludarla, y a la Seremi también no la saludé porque la saludamos recién en el pasillo. Se ha utilizado mucho el tema de que podrían ser las vacunas contra el COVID, y se genera todo un ruido a través de las redes sociales respecto de que esto pudiera haber sido lo que ha causado el tema de Franco. Entonces me gustaría que se respondiera en términos concretos para dejarlo en la historia de este informe, cuál es la relación que existe entre las vacunas y el fallecimiento, si es que hubo vacunas, si es que qué es lo que ocurría en términos concretos respecto a esa situación. Simplemente para que haya una respuesta y quede constancia concreta respecto a este antecedente en el momento de emitir el informe. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Venegas. Yo agrego una pregunta. Aquí el director del Hospital Militar indicó que los conscriptos no eran parte del grupo de riesgo que se vacuna durante o que requieren vacunación durante su estadía en el servicio militar. Usted indica que están dentro de otras prioridades. Entonces, la pregunta es si se hizo efectivo o de qué forma se hace efectivo esto
¿quién lo tiene que solicitar? ¿O ustedes tienen la posibilidad de ir sin ningún tipo de solicitud a vacunar a estos conscriptos? Pero entiendo, bajo sus palabras, que dentro del grupo de otras prioridades están incluidas las Fuerzas Armadas. Entonces, en ese caso, contradice a lo que dice el director del servicio del Hospital Militar, que nos indicó en esta misma comisión de que ellos no son prioridad para la vacunación tanto de influenza como de COVID-19. Le otorgo la palabra para que pueda responder las preguntas de los diputados. Sí, muchas gracias. Con respecto a esta última consulta que tiene que ver todo el tema de las vacunas. Para el caso de influenza, efectivamente nosotros en los lineamientos hemos incorporado al personal de las Fuerzas Armadas. Normalmente en los países desarrollados las Fuerzas Armadas se vacunan por su cuenta. En el caso nuestro nosotros compramos las vacunas y las ponemos a disposición de ellos. ¿De qué forma? En el fondo se les informa de que ya están las dosis disponibles y se coordina de manera que ellos van a retirarlas y las administran con el personal del Ejército. De hecho, el personal del Ejército contribuye a la campaña de inmunización y estuvo incluso en la Plaza de la Constitución, estuvieron en un stand ayudando a vacunar a la población general. Puede haber una confusión con médicos que conocen del tema de vacunación, porque lo tradicional en los grupos de riesgo son las personas mayores y las embarazadas, y después con el tiempo hemos ido agregando estos otros grupos que son parte del Plan Nacional que tiene que ver de preparación para una pandemia, porque en el caso de la influenza siempre se está en un periodo interpandémico, siempre se espera que en algún momento comience una pandemia. Como parte de los planes de preparación pandémica, nosotros en forma creciente desde el año 2000, en que primero se señaló la vacuna de influenza como un bien público. Antes del año 2000, la vacunación de influenza era solo para los pacientes crónicos que estaban en control en los consultorios. Nosotros el año 2000, siendo yo jefa de epidemiología, de hecho, logramos que el Ministerio declarara que la vacuna de influenza era un bien público y se comenzara la vacunación gratuita de toda la población en forma universal a partir de los 65 años. Posteriormente, en la medida que se han ido identificando grupos de mayor riesgo, se agregaron las embarazadas. Y después, por efecto de la preparación pandémica, en la que se recomienda tener una amplia cobertura de vacunación, puesto que los virus pandémicos normalmente pueden contener alguna parte del virus circulante y la vacunación puede ayudar a mitigar de alguna forma el efecto del virus nuevo, que produce una tasa de ataque como la que vivimos en COVID, y ayuda un poco a mitigarlo. Se recomienda ir ampliando los grupos de vacunación. Se amplió a los escolares, por ejemplo, que antes no se vacunaban, y a todos los organismos que uno considera esenciales para el Estado, de manera que nosotros actualmente vacunamos a los funcionarios públicos, vacunamos a las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, y vacunamos a los niños, a las embarazadas y los adultos mayores. De hecho, somos uno de los países que más vacuna, y tenemos que vacunar un contingente de alrededor de 9 millones de personas. Y si ustedes buscan estadísticas comparadas con otros países, somos un país que tiene como objetivo de vacunación una amplia proporción. Por eso no es raro que el director del hospital haya dicho que no era, porque clásicamente no es parte de lo que hemos ido avanzando nosotros como protección y preparación dentro de los compromisos que hemos asumido. Perdón, sobre el punto. Entonces, pero ustedes le informaron entonces al Ejército de que estaban las vacunas disponibles y ellos no las solicitaron. Ellos tienen que coordinarse en qué momento comienzan a aplicar las vacunas. En este caso, de lo que me ha informado la Seremi, los conscriptos no estaban vacunados. Así que no hay relación entre la vacuna y el cuadro. Más bien, la falta de vacuna estuvo relacionada a un brote de influenza A. Claro. Lo que entiendo del diputado Venega es que en algún momento acá llegaron diputados a manifestar de que hicieron una conclusión apresurada, que también fue sancionada en esta comisión, respecto de que las vacunas del COVID-19 afectarían en casos de problemas de miocarditis, creo que era el término, y ese tipo de casos, y que la conclusión apresurada era eso, que el fallecimiento del conscripto Franco Vargas se había dado por las vacunas del COVID. No en este por eso caso, yo creo que claro. Entiendo que esa era la pregunta, Sí. diputado Venega. Sí, sí. Hay diputados que han terminado estableciendo prácticamente que el culpable de la muerte de Franco es el propio Franco.
se han terminado dando vuelta a los argumentos en donde la víctima se transformó de repente en victimario. Y una de las argumentaciones también que se trata de señalar es que producto de son estos movimientos antivacunas que existen contra las vacunas contra el COVID, todo eso, y que esto sería una consecuencia directa producto de las vacunas del COVID o de vacunas de esa naturaleza que podrían haber afectado la salud del conscripto. Sí. Bueno, en este caso no ocurrió aquello. Con respecto a las medidas para mejorar la coordinación, bueno, hay un tema legal que es la dependencia de la sanidad del propio ejército y la relación con la autoridad sanitaria que nos delega el Código Sanitario tanto al Ministerio de Salud como a la Secretaría Regional Ministerial y al Instituto de Salud Pública, que somos las tres entidades consideradas autoridad sanitaria según el Código. Ciertamente nosotros nos coordinamos con el ejército cada vez que ocurre algún incidente y de hecho, efectivamente, respondiendo también a la pregunta del diputado Winter, sí se hicieron recomendaciones y cambios en protocolos a raíz de la investigación y de la solicitud de colaboración que hiciera el mismo ejército a la autoridad sanitaria, de manera de mejorar las condiciones de saneamiento, particularmente de seguridad alimentaria respecto al lugar donde estaban realizando las prácticas. Así que eso sí se ha realizado. Nosotros no podemos ir más allá del ordenamiento legal en relación a las medidas que podemos disponer, pero en general siempre se ha tenido un enfoque de colaboración con las autoridades de sanidad del Ejército y de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas. Secretario, tiene la palabra. Presidente, ahora podemos dar cuenta de los documentos de manera oficial que mandó la señora ministra de Salud. Es un oficio, el oficio número 2042 de la señora ministra de Salud, por el cual responde nuestro oficio 16, sobre las medidas o acciones adoptadas por esa cartera en relación con las alertas sanitarias impartidas por las OMS y OPS relacionadas con la crisis respiratoria, particularmente con el virus de la influenza. También hay otro oficio, el 2044 de la señora ministra, que responde a nuestro oficio 23 y que se solicita por intermedio al director del CEFAM, que ya también lo responde la ministra del CEFAM de la comuna de Putre, señor Aldo Rivera, que también nos da respuesta, al igual como lo hizo el propio director del CEFAM. Ahí estaría cumplido el cometido que la ministra respecto de los oficios que le consultamos. Gracias, secretario. Le quiero solicitar que esta exposición, este documento, se lo pueda enviar a los correos electrónicos de cada diputado, porque entiendo que varios no pudieron, por WhatsApp y por correo también, sí, ambos. Se nos hace llegar, ¿no? Diputado Lee, tiene la palabra. Presidente, yo todavía no tengo respuesta a las preguntas, por eso las voy a reformular. Independiente de la normativa vigente, ¿el Ministerio de Salud encuentra adecuado la forma de canalizar información sanitaria que hoy día se pueda disponer desde las instituciones de sanidad del Ejército hacia el Ministerio de Salud? Eso independiente me queda absolutamente claro de que lo que se está haciendo está dentro de la normativa. Estoy preguntando si a raíz de este caso se visualizan que eso pueda mejorar. Y segundo, presidente, no me queda para nada claro, tomando en cuenta que 42 más 4, 46% de los casos estaba con influenza tipo A, que es la que probablemente más puede tener más complicaciones, uno pudiera pensar de que eso puede haberse mitigado con una vacunación previa. La pregunta es, sabemos que no hubo vacunación previa. ¿Por qué no hubo vacunación previa? Porque no hubo coordinación entre el Ejército y el Ministerio de Salud. Más allá de eso, ¿estaban las vacunas disponibles? Y si de haber estado disponibles, entonces siempre depende de la sanidad del Ejército que haya vacunación, porque a lo mejor entendí mal, pero en la intervención, ministra, usted dice, nosotros estamos disponibles para ir a vacunar. Entonces yo entiendo que es el Ministerio de Salud yendo a vacunar, a lo mejor es entregarles las vacunas para que ellos vacunen. Y a futuro, ya pensando en las lecciones que podamos sacar de este caso, esto quiere decir de que, por ejemplo, todos estos ejercicios en que involucran con cripto y donde sabemos que van a estar asignados,
en condiciones que sabemos en Arica, Parinacota son de frío, etcétera, ¿se va a disponer una obligatoriedad en la vacunación o se va a seguir dejando a criterio de las instituciones de sanidad del ejército si vacunan o no? Presidente. Ministra, tiene la palabra. Muchas gracias. Mire, como epidemióloga, por cierto, que nos gustaría tener acceso a información completa respecto a la situación de salud y eventuales situaciones relacionadas con, por ejemplo, procesos infecciosos. Sin embargo, también de mi conocimiento experto le puedo decir de que a nivel global es habitual que el manejo de la información de salud del personal de las Fuerzas Armadas no sea de conocimiento de las autoridades civiles. Eso es lo habitual, digamos, y no solo ocurre, digamos, aquí, sino que en muchos lugares, porque tiene que ver con otros elementos relacionados con los temas de defensa. Incluso, por ejemplo, en otros países los ejércitos tienen otros programas de vacunación, tienen vacunaciones más extendidas, tienen programas relacionados también con los riesgos microbiológicos a los que podrían estar sometidos eventualmente y que no son de resorte ni tampoco de exposición normalmente a la población general. Con respecto al tema de las vacunas, nosotros informamos que están las vacunas disponibles. La práctica es que se informa que están las vacunas disponibles y las autoridades sanitarias del ejército tienen que coordinarse con los municipios que están cercanos para ir a retirarlas. Ellos las aplican. De hecho, ellos nos ayudan a nosotros a aplicar vacunas. Y hemos recurrido al personal de Fuerzas Armadas, de Carabineros, etcétera, justamente para esta misma campaña de vacunación. No sé si la Seremi quiere agregar más detalles sobre ese tema. Desde el operativo, nosotros tenemos diferentes roles en el proceso de vacunación. Nosotros como Autoridad Sanitaria, Seremi de Salud, lo que hacemos es tener el stock, el vacunatorio, y vamos entregando a la red asistencial. La red asistencial, en específico los CESFAM, los consultorios, son los que vacunan. Por lo tanto, no podríamos nosotros como Autoridad Sanitaria ir a vacunar porque no es nuestro rol. A veces lo hacemos cuando estamos frente a una emergencia mayor. ¿Qué se hizo? El día 13 de marzo comienza la campaña de vacunación y nosotros ya a mediados de febrero tenemos el stock de todas las vacunas a inmunizar. Generalmente nos llega para cubrir por lo menos el 30% de la población a inmunizar y se empieza a distribuir a los consultorios para que ellos tengan los stock. El día 13 de marzo se le indica a todos los vacunatorios que son públicos y en convenio que la vacunación comienza con los grupos objetivos. Y el día 14 de marzo nos llega a nosotros la información desde el Ministerio de Salud que se autoriza la vacunación de las otras prioridades. En específico se ponen quiénes son todas las otras prioridades. Y ese mismo día 14 se le informa a la red que ya se puede iniciar con las otras prioridades y se le informa también a Gendarmería, a los militares que ya se comienza la vacunación. ¿Qué es lo que ha ocurrido de los últimos años con todos los procesos, o sea, COVID e influenza? Es que el ejército se coordina con el CESFAM o con nosotros que requieren dosis y nosotros entregamos las dosis que ellos requieran. Y es el ejército o su unidad de salud sanitaria la que decide a quién comienza a vacunar y en los procesos que comienza a vacunar. Nosotros solamente tenemos, ¿y qué es lo que ocurre? Cuando nosotros empezamos a hacer monitoreo de las coberturas, que esto ya cuando tenemos que aumentar, empezamos a preguntar cuánto les falta y empieza la Gendarmería, falta un 70%, ¿por qué no están vacunando? Y ahí estamos nosotros encima, pero no existe que ellos nos digan, ellos no nos avisan cuándo van a vacunar, nosotros tenemos que estar encima preguntando cómo han vacunado. Y en este caso específico, no se habían vacunado a pesar de la indicación del 14, por lo tanto es una coordinación del ejército, de su autoridad sanitaria, cómo organizan la vacunación. ¿Alguna última pregunta, presidente? Ministra, tiene la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio, la ministra, en su calidad de epidemióloga. ¿Sería recomendable, ministra, a su juicio, como epidemióloga, no como ministra, que esta vacunación se hiciera en momentos en que los conscriptos inician el servicio, más allá de que, por ejemplo, en razón a una campaña en particular, en que donde sabemos nuevamente que van a estar hiperhacinados en altura, etcétera? Se lo pregunto en el sentido de los tiempos que se demora la inmunización. Ministra, tiene la palabra. No. Ahora sí. Muchas gracias.
Bien, sí, concuerdo, diputado, en que el ideal sería que estuvieran inmunizados no solo contra la influenza, sino que hay una serie de otras inmunizaciones que normalmente se pueden aplicar en personas que van a estar en esa situación de hacinamiento y que podría ser apropiado. Nosotros hemos ofrecido colaboración al Ejército en todo lo que sea necesario para mejorar las recomendaciones de inmunizaciones. Agregar así. Seremi, tiene la palabra. Sí. Solo agregar desde la misma epidemiología y de mi rol que recibimos muchos con cripto y también estudiantes en escuela de carabineros, que la inmunización deberá ser antes de partir, porque ellos muchos se trasladan en buses por más de 30 horas en condiciones de hacinamiento. Ahí en ese bus viene uno y me llegan todos Aricas con un brote. Entonces, eso como dentro de lo que me pasa a mí, que soy receptora de eso. Tengo una consulta. El día 2 de mayo, junto al Departamento de Ambiente, visitan el cuartel, o los cuarteles. Y ahí encuentran una serie de deficiencias, eso según sus palabras. ¿Podemos ahondar en esas deficiencias? ¿Cuáles eran esas deficiencias? ¿Qué tipo de deficiencia? Porque me dijeron higiene, varias, pero ese problema de higiene, estaba sucio, no sé, el piso, faltaba el techo. ¿Cuáles fueron las deficiencias que ustedes encontraron en materia de salud en los cuarteles? Me tiene la palabra. Podemos hacerles llegar el informe completo, en el caso para que tengan como todos los detalles. Acá hay una salvedad porque Pacoyo no estaba en funcionamiento. Esto el 27, 28, 29 ocurren como los hechos, baja toda la gente, por lo tanto cuando nosotros vamos, nos vemos platos preparados para poder hacer una observación o monitoreo de eso. Y lo que hay, por ejemplo, dentro de las cosas es que las ventilaciones, las ventanas, algunas estaban como sin el vidrio. Habían algunas deficiencias también en lo estructural del lugar. Lo que nos mencionaron en esa visita es que en Pacoyo se llevaban alimentos preparados desde Putre, que no había zona de preparación, llegaba todo preparado. Esa es información que se nos informa a nosotros, pero para andar en los detalles yo ahora no los recuerdo uno a uno, pero podemos hacerles llegar con el resultado de las muestras para que esté dentro de sus carpetas de antecedentes. Sí, no hay problema, nosotros podemos... Está en uno de los oficios. En el 243. Si ese todavía no nos ha llegado, Sí, porque bueno, se dio cuenta. no sé si se los puedo leer. El 2 de mayo, funcionarios del Departamento de Acción Sanitaria de la Unidad Técnicas de Alimentos y Residuos y Saneamiento de la Seremi llevan a cabo la visita inspectiva en las instalaciones de la Brigada Motorizada Huamachuco y en el cuartel de instrucción del entrenamiento en Pacoyo, acompañado de personal militar. El propósito de la visita fue inspeccionar las condiciones sanitarias y recolectar muestras de agua y alimentos para análisis microbiológico. Aunque no es competencia de la Seremi de Salud fiscalizar las instalaciones militares, ya que esa tarea está asignada a la Autoridad Sanitaria del Ejército, se consideró necesario realizar esta inspección debido al riesgo potencial para la salud pública y la comunidad. Acá, ahondar en eso, nosotros pudimos entrar bajo este escenario de que podía existir un riesgo potencial en la comunidad y ahí pudimos tener más herramientas en este control. El objetivo principal era determinar el origen del agua, porque desconocíamos si el origen subía desde Arica o si es que sacaba de alguna APR desde allá para poder este mismo riesgo potencial de la comunidad, junto con el cumplimiento normativo de ello. En la brigada motorizada, esto en Putre, se observan deficientes condiciones estructurales tales como pintura descascarada en techumbres, desgaste y rotura en las paredes a la altura de los guardapolvos, obstruyendo una adecuada limpieza, desgaste en los pisos con grietas, roturas y acumulación de agua, falta de malla mosquetera en las ventanas. A su vez, el sistema eléctrico carece de canalización en diferentes sectores y se evidencia cables expuestos al ambiente. En lo que respecta a las condiciones de seguridad, las instalaciones cuentan con 3 extintores de incendio del tipo polvo químico seco, las cuales mantienen en el piso y sin señalización, y uno de ellos indica que su manómetro que requiere carga. Manómetro que requiere carga. Acerca del almacenamiento de alimentos, esta instalación cuenta con 3 cámaras de frío, 2 destinadas para alimentos congelados y 1 para alimentos refrigerados, los cuales tienen registros al día de la toma de temperatura. Cabe indicar que no fue posible inspeccionar una cámara de alimentos congelados, como tampoco las bodegas de alimentos no perecibles, debido a que el encargado de la cocina no se encontraba en esos momentos para abrir y autorizar la revisión de estas.
En relación al abastecimiento de camiones aljibe con agua potable, al ingreso de la brigada se encuentra ubicada una llave de más o menos a la altura de 15 centímetros, en la cual se conecta una manguera directo al piso. En este sector se observa excremento de perro en su alrededor. En el cuartel de Pacoyo se evidencia deficientes condiciones sanitarias y estructurales, tales como la falta general del aseo en todas las áreas de elaboración de alimentos, constatando una gran cantidad de suciedad impregnada en paredes y pisos. A su vez, se evidencia gran cantidad de fecas de roedores en diferentes sectores de la cocina, como así también en el área de conexión directa a la cocina, donde se disponen literas con fines habitacionales. Frente a la problemática de presencia de roedores, se observa techumbre con desperfectos, evidenciando roturas de grandes proporciones, y ventanas presentan sus cristales rotos sin malla mosquetera, y estos se encuentran cubiertas con cartones permanentes, todo lo cual facilita el ingreso de vector. Una manguera del jardín utilizada para extraer agua para la elaboración de alimentos, desde 3 estanques de agua de 1000 litros cada uno, presenta falta de limpieza en su parte interna y externa. La cocinería no cuenta con sistema de lavamanos ni lavaplatos, y todos los alimentos y utensilios se lavan con agua estancada. Del mismo modo, los canales para el desagüe, tanto de las aguas utilizadas para el lavado de alimentos como de utensilios y equipos, se evidencia gran cantidad de suciedad y grasa impregnada producto del estancamiento de aguas grises en las canaletas y rejillas en el sector de elaboración de alimentos. Campanas para extracción de vapores se encuentra con pérdida de vida útil, presentando desprendimiento en sus partes producto de oxidación, y carecen medidas para evitar que puedan contaminar alimentos. Fogones y equipos de la cocción de alimentos se encuentran sucios con grasa y falta de mantenimiento. Se observan muebles al interior de la cocina de madera de material absorbente no lavable, lo que dificulta su limpieza. Se establece que el sistema eléctrico se encuentra fuera de norma, evidenciando cables expuestos al ambiente sin canalizar, extensiones eléctricas colgando con cables visibles, conectadas desde una luminaria hacia otras dependencias fuera de la cocina. A su vez, la luminaria suspendida sobre el área de manipulación y preparación de alimentos no cuenta con protección. La instalación no cuenta con extintores de incendio en el área de elaboración, y se observan 10 cilindros de gas de 45 kilos cada uno al interior de la cocina, sin ningún tipo de protección ni señalización. Acerca del almacenamiento de alimentos, no se cuenta con equipos de frío para el mantenimiento de alimentos que requieren refrigerador, y por lo indicado por el personal presente, los alimentos llegan al cuartel y se elaboran de forma inmediata. Diputado, importante destacar que se tomaron muestras de alimentos y de agua y que salieron conformes, en todo caso, a pesar de toda esta controversia. A pesar de todo, ¿le entregaron a usted alimentos? No. Se tomaron muestras. Se tomaron muestras muestras. microbiológicas, porque como decíamos, acá podría existir un riesgo desde el agua que podría afectar a la comunidad civil. Por lo tanto, tomamos agua potable de ambas y salieron bajo la norma, por lo tanto no tenían microbiología. Con el micrófono, por favor. Disculpe. De nuevo. Ahí, todo de nuevo. Se tomaron muestras de agua de ambos lugares, de las de consumo humano, y estaban dentro de los parámetros establecidos por normas físico, química y microbiológica. Y alimentos, se tomaron alimentos crudos, que fue el que se encontró, y también estaban sobre normativa vigente. No encontramos en el momento alimentos preparados para tomar, para poder muestrear. Claro, encontraron solo elementos para cocinar, pero no cocinados. Y además no pudieron entrar a ciertos lugares que no abrieron porque no estaba el encargado. Entonces, eso yo creo que también es muy grave, que no le hayan dado acceso a ciertos frigoríficos o ciertos lugares donde existen alimentos que pudieran haber estado en descomposición o con algún tipo de bacteria. Era muy importante pesquisar eso. Diputado Lee tiene la palabra. No, presidente, solamente para tratar de suavizar un poco. Indudablemente que felicito la labor de la Seremi, porque esa es precisamente la labor. Yo creo que debería hacerse no solamente cuando ocurren estos hechos, debe haber una labor preventiva, de tal forma que se vayan actualizando y recuperando incumplimientos, no solamente del ejército, sino también de restaurantes, centros médicos, etcétera. Pero entiendo que puede haber sorpresa y cierta repulsión, por ejemplo, al hablar de fecas de roedores. Yo solamente quiero recordar, a modo de amortiguar un poco esta presentación, que en la propia base SAMU, o sea, en el Servicio Médico de Atención de Urgencias, se encontraron, en relación a dispositivos médicos hace un tiempo atrás, fecas de roedores en un centro de salud.
Y eso es porque suceden estas cosas y por eso que es tan importante que la Seremi de Salud tenga el personal adecuado, en cantidad y calidad suficiente para ir haciendo esta actividad. Ahora, indudablemente que a partir de eso esto tiene que mejorarse y el Ejército tendrá que entregar un plan de mejora al respecto. En relación a lo mismo, presidente, no solamente en el ámbito de la inmunización, yo quisiera preguntarle ahora a la ministra en relación a las evaluaciones médicas para ingresar al ejército. Hoy día, y eso se lo digo ya ahora como médico general, que en alguna oportunidad hice muchas evaluaciones médicas, no solamente para Fuerzas Armadas, policiales, sino también para empresas que se desenvuelven, por ejemplo, en altura. Esa evaluación médica es muy superficial, no deja de ser un examen médico clínico, digamos. Le pregunto entonces, ¿será esta la oportunidad de dar un paso hacia adelante, hacer un examen médico preventivo, previo al ingreso a la conscripción, un poco más acucioso? Por ejemplo, agregando imagenología o exámenes un poco más sofisticados, una ecocardiografía, por ejemplo, suponiendo que estos son chicos, personas que van a subir a 4.000 metros de altura y además que no solamente van a subir, sino que van a ser sometidos a un esfuerzo físico. ¿Considera el Ministerio de Salud que la evaluación previa al ingreso a la conscripción que hoy día existe en Chile es la adecuada? ¿Será el momento como para hacer esto, hacerlo un poco más complejo? Y lo digo entonces porque considero, habiéndolo hecho muchas veces, que el examen médico, a simplemente un examen clínico y algunos pequeños exámenes muy generales, no alcanzan a identificar condiciones de riesgo de enfermedades previas o no diagnosticadas de personas que van a ser sometidas al estrés propio de un servicio militar. Ofrezco la palabra a la ministra o a la Seremi. Sí. Bueno, coincido con el diputado Lee de que efectivamente en muchos lugares existe contaminación por roedores y por eso es importante mantener una buena condición de saneamiento y las inspecciones y el control que hace la autoridad sanitaria continuamente en distintos lugares, como restaurantes, etcétera, bodegas de alimentos. Con respecto al examen de ingreso, la verdad es que nosotros no hemos tenido oportunidad de revisar y no tengo una postura en este momento de revisar en qué consiste actualmente, pero sí podemos, si se nos consulta para ello, podemos hacer una recomendación de cómo mejorarlo, si es que se considera que no es suficiente. Pero no tenemos información ni análisis de lo que se está realizando hoy día como examen a los conscriptos y ciertamente que tiene que estar adaptado a las condiciones a las cuales van a ser sometidos, como bien menciona el doctor Lee. Sobre lo mismo podemos tomar acuerdo para oficiar al Ministerio de Salud justamente para que en razón a lo expuesto pudiera requerir esa información del Ejército, analizar en qué consiste ese examen médico antes de realizar la conscripción y que nos informe si lo encuentra adecuado y si no es adecuado, cuáles son las recomendaciones que hace. Tomamos el acuerdo entonces para oficiar. Perdón, ¿me podrían precisar el oficio para que informe respecto del... Diputado Lee. A las instituciones de sanidad del Ejército para que informen qué consiste el examen médico previo a la conscripción, para que sea analizado por las autoridades del Ministerio de Salud y esta a su vez nos informe si está adecuado o si recomienda hacer algunas modificaciones. Sí, perfecto. Solicito acuerdo. ¿Alguien está en desacuerdo? No. Voy a pedir otro acuerdo para que nos envíen la información que entiendo que se la enviaron a un diputado, a la presidenta. Son los oficios fiscales. Pero que como antecedente Pero no nos remitan en el si pueden remitirlo a esta comisión, por favor. Ya lo mandaron. Ya, perfecto. Acordado. Estos son los números para que los Ya. Son dos oficios de la presidencia de la Cámara. Ya. Esos son los que leyó usted, es lo que leyeron recién. Ya. Lo de la... Sí, de la evaluación ambiental. Las evaluaciones. Los vamos a dar como que los dimos cuenta, presidente, también. Ok. Eso, ya. Ok. No sé si hay alguna otra consulta, pregunta de los señores diputados. De los tres que quedamos. Insólito. Ahí tomamos acuerdo. Le hemos sacado el jugo al
a la ministra y a la Seremi. Le agradecemos entonces su presentación, su presencia, especialmente entendiendo que este es un caso muy complejo y que esta Cámara de Diputados y Diputadas debe investigar y también encontrar conclusiones y también recomendaciones a las autoridades pertinentes. Agradecemos entonces la participación de la ministra de Salud, señora Jimena Aguilera, y de la secretaria regional ministerial de Salud de Arica Parinacota, señora Marta Saavedra. A continuación, ofrezco la palabra al presidente de la agrupación de sobrevivientes de la tragedia de Antuco, señor Carlos Álvarez, quien nos acompaña vía Zoom. Agradecemos su presencia y le otorgamos la palabra. Sí. Queda liberado. Se escucha bien, está bien. Sí, se escucha bien. Ya. Buenas tardes. Gracias por la oportunidad de recibirnos en realidad y de que podamos contar más o menos lo que pasamos nosotros el año 2005. A 2 meses de haberse cumplido 19 años de la tragedia de Antuco, ocurrida el 18 de mayo del 2005 en los faldeos del volcán Antuco, donde 44 soldados y un sargento perdieron la vida por negligencia de los altos mandos del ejército. Los recuerdos vuelven a la mente de los sobrevivientes. Esta caminata la inició la compañía de morteros a las 5 de la mañana. A las 9 fue el turno de la compañía andina. Apenas iniciada la marcha, nos dimos cuenta del mal clima que imperaba en el ambiente. Aproximadamente a 1 kilómetro los primeros soldados caímos a un estero donde nos hicieron cruzar sobre ramas y quedamos mojados de nuestras rodillas para abajo. Cabe destacar que no contábamos con los implementos necesarios. Muchos íbamos con la tenida normal. Incluso algunos hicieron la marcha con zapatillas y algunos soldados fueron encontrados solo con polera. Esto debido a que las órdenes fueron marchar lo más desabrigado posible para no transpirar, según los oficiales. Después de cruzar el estero y ya con los cuerpos mojados, no hubo retorno, y poco a poco fuimos avanzando en el infierno, un camino sin retorno. Todo se confabuló para que no pudiéramos regresar al refugio de los Barros. Si en ese momento el radio hubiesen funcionado, si hubiesen estado en buenas condiciones los que marchaban adelante podrían haber avisado que la compañía de morteros tenía las primeras bajas, y así la compañía andina no hubiese marchado. Las órdenes de los superiores eran ley. Nadie las podía cuestionar o desobedecer, por lo tanto la marcha debía continuar de manera normal, sin importar el clima. ¿A quién le podría interesar la vida de unos pobres soldados? La marcha continuó bajo el viento, la nieve y la poca visibilidad. Dentro de este contexto, algunos de los soldados de la compañía andina empezaron a tener problemas de hipotermia. Estos eran amarrados con una cuerda a los soldados más fuertes para que pudieran continuar la marcha. Seguíamos avanzando, azotados por el viento y la nieve. De pronto comenzamos a ver fusibles enterrados y no entendíamos por qué estaban ahí. Nos empezó a embargar el cansancio y la incertidumbre. Preguntábamos cuánto faltaba y solo nos respondían que poco. Llegó un momento en que el líder de nuestra compañía era un soldado antiguo. No se veía ningún clase, suboficial y menos algún oficial. A ratos se hacía muy difícil continuar, ya que ni siquiera podíamos ver nuestra mano al frente. El viento y el frío era tanto que en momentos no sabíamos ni por dónde caminar. Estábamos desorientados y confundidos. Después de muchas horas de caminar y muchos de nosotros al límite de nuestras fuerzas, logramos llegar a un refugio abandonado. Perdimos el tiempo y el espacio. Sin saberlo, ese refugio nos salvó la vida. Con las pocas fuerzas que nos quedaban, rompimos el refugio, las tablas fueron utilizadas para hacer fuego y ahí pasamos esa noche fría. El día 19 de mayo continuamos la marcha hacia el refugio de la Cortina. En ese lugar nos reunimos con nuestros camaradas de la compañía de morteros. Ahí supimos qué tan grave era todo lo que había ocurrido. Pasamos todo el día en la Cortina. En la noche nos llevaron en camión hacia Los Ángeles. Muchos soldados íbamos con los ojos quemados, quemaduras de pies, quemaduras en la entrepierna y con un gran daño psicológico por lo que pasamos. El daño físico y psicológico que hemos cargado durante estos 19 años, lo que pasó después de la tragedia es conocido por todos ustedes.
El Estado y el Ejército nos hicieron grandes promesas, como atención médica y psicológica, ayudas para vivienda y educación, además de pensiones. Sin embargo, poco de eso se ha cumplido. Una vez finalizado el servicio militar, el Ejército se olvidó de nosotros y por fin se sacó el peso de la tragedia. Nunca más nos invitaron a las ceremonias y jamás recibimos atención médica o psicológica de parte del Ejército de Chile. Por otro lado, el Estado tampoco cumplió con lo que prometió. La señora Bachelet, durante su primer mandato y el primer aniversario de la tragedia. Con el paso de los años, los beneficios recibidos son solo para 2 sobrevivientes jubilados por parte del Ejército y 5 pensiones de gracia a sobrevivientes también. Esto nos lleva a preguntarnos por qué los beneficios de pensiones han sido solo para algunos, si todos pasamos por lo mismo. Todos estuvimos a punto de morir, vimos a nuestros compañeros caídos. Nuestros sueños se vieron truncados e interrumpidos por algo ajeno a nuestra voluntad. Entonces consideramos que esto es injusto que la ayuda sea tan transversal. Por un momento todos los sobrevivientes fuimos héroes, y luego quedamos en completo abandono. No entendemos por qué algunos de nosotros recibieron pensiones de por vida y otros hemos tenido que prácticamente mendigar por empleos, donde muchas veces nos han tildado hasta de locos. Es injusto que para algunos se pueda y para el resto no. Otra de las pocas ayudas que se dio fue por medio del Servio. A algunos de los sobrevivientes les dieron casa por un mínimo costo, a otros les ayudaron a construir y los demás nuevamente, y en este punto donde nos volvemos a preguntar por qué solamente a algunos y no a todos. Nosotros como sobrevivientes nos preguntamos por qué a los mineros que trabajaban por una empresa privada les dieron tantas ayudas, les dieron pensiones, atención médica, becas para sus hijos, y nosotros que prestábamos servicios para el Estado solo nos dieron abandono y falsas promesas. Ni siquiera nuestras cotizaciones fueron pagadas mientras pertenecíamos al Ejército. Durante estos 19 años nos han llenado de promesas e ilusiones que no llegan. En el transcurso de este tiempo, 2 de nuestros camaradas fallecieron, esperando algún tipo de ayuda. Acá cabe destacar que uno de ellos falleció por un problema de alcoholismo y una gran depresión que tenía. En el programa Price nos agregaron para ayudas médicas, pero cuando uno pregunta por hora para psicólogo o alguna hora médica, no hay. ¿Para qué decir de los exámenes? Son años esperando para que nos llegue una hora, y el dolor físico y psicológico se ha ido acrecentando con el paso de los años. En abril de este año se aprobó un proyecto creado por el GORE. Este será ejecutado por FOSIS. Consiste en ayuda psicológica y asesoría de recursos para emprendedores. Este proyecto, en esencia, es para 100 personas de nuestra región y no exclusivo para las sobrevivientes. Sin embargo, se agradece, ya que constituye un paso importante y concreto para nosotros como sobrevivientes. Ya que cada vez se nos hace más complicado conseguir trabajos estables por todo lo que implica ser un sobreviviente de la tragedia de Antuco. Este día ha sido muy esperado por nosotros. Ansiamos que nuestra historia de esfuerzo, abandono, superación haga eco en ustedes. Cabe recordar que nuestra historia ha sido catalogada como la peor tragedia del Ejército en tiempos de paz. Necesitamos que nos hagan justicia, que nos escuchen. Estamos vivos. Ya no somos esos niños de 18 años que ingresamos al Ejército de forma voluntaria, con el sueño de salir de la pobreza, haciendo carrera en el Ejército. Somos los sobrevivientes que marchamos en la montaña con tormenta de nieve y viento blanco, con menos 25 grados, cargando nuestra mochila de casi 50 kilos, lo que en la actualidad nos tiene diagnosticados con escoliosis, dolor lumbar y las extremidades, con dolor profundo en el alma y secuelas psicológicas que nos acompañan día tras día. El alcohol en estos años ha sido una constante. Mucho lo hemos usado para olvidar, para borrar todo el dolor que sentimos. Pero para nosotros que no hemos tenido un apoyo psicológico, es una salida momentánea, pero que con el paso de los años nos ha traído solo problemas y más dolor. Hoy somos hombres con sueños rotos, heridos física y psicológicamente, que tras 19 años de pasar el trauma más grande de su vida, seguimos luchando por nosotros y nuestras familias. Eso, señor presidente. Yo quiero agradecerle este relato, Carlos. Empatizamos desde esta comisión con su dolor, con su historia,
con este trágico caminar que han tenido durante estos años, que por cierto tiene muchas similitudes con el caso que estamos revisando en esta comisión, y por eso era muy importante que ustedes pusieran. Fue una solicitud, si no mal recuerdo, de la diputada Claudia Mix, que nos pidió que ustedes dieran su testimonio. Y es bastante doloroso escuchar que ha pasado tiempo desde que pasó este trágico hecho, y hay pocas cosas que se han aprendido. Hay cosas que se vuelven a encontrar acá, como por ejemplo la ropa, el que lo envíen sin la vestimenta adecuada para marchas. En el caso de ustedes era nieve, en el caso de la región de Arica Parinacota, temperaturas que son bajas dado el altiplano chileno, las condiciones del altiplano chileno. Lamento mucho escuchar que no han habido medidas compensatorias suficientes para el drama que vivieron. Yo acá no, por lo pronto, y lamento que no estén los diputados suficientes para poder llegar a acuerdos, porque me gustaría oficiar al ministerio y saber cuáles van a ser en el caso de la actual marcha, cuáles van a ser las medidas compensatorias. Claro, voy a tener que oficiar personalmente como diputado y presidente de esta comisión, pero como diputado en ejercicio solamente voy a tener que hacer ese oficio. Me hubiera gustado que hubiera sido parte de la comisión. Lo lamento mucho lo que están pasando, lo que pasaron, lo que están viviendo, lo que vivieron. Y espero que esto no se vuelva a repetir nunca más. Y eso es parte de esta comisión. La comisión tiene que llegar a acuerdo y llegar también a un informe para proponer también ciertas medidas que ayuden a que esto no vuelva a ocurrir. Que no vuelva a ocurrir lo que les pasó a ustedes en Antuco, lo que le pasó a Franco Vargas en Putre y lo que le pasó a esos cientos de jóvenes en Putre. Ofrezco la palabra a los diputados que se encuentran en la comisión. Diputado Winter y luego el diputado Venegas. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, quiero saludar a don Carlos Álvarez, decirle que para nosotros y para mí en particular, que es quien habla, es extremadamente relevante su testimonio. Yo se lo quiero agradecer, no solo como diputado y como miembro de esta comisión, sino como chileno. Porque creo que el testimonio que usted entrega es relativamente desconocido por gran parte de la sociedad chilena, o al menos no es conocido en la profundidad de la gravedad de lo que usted está diciendo. La incerteza absoluta respecto de cuál es el trato que han recibido, ni siquiera saber por qué algunos ex-conscriptos han recibido un trato y otros otro, sin ni siquiera considerar injustos los criterios aplicados, sino desconociendo por completo los criterios aplicados según lo que le entiendo, me obliga a decirle lo siguiente por su intermedio, presidente. Nosotros tenemos una limitación constitucional en este momento, que es que nosotros solo podemos abocarnos en esta comisión a aquello sobre lo cual se extiende el título, ¿ya? Porque a mí la naturaleza, al escucharlo, me provoca pedirle que nos mande más documentación, que hagamos un análisis de la situación que usted está comentando, pero en este momento constitucionalmente tenemos el límite de que tenemos un mandato, ¿no?, que es abocarnos a eso. Sin embargo, vuestro testimonio, señor Álvarez, nos da cuenta de lo relevante que es que aquí se tomen compromisos por escrito y que la Cámara de Diputados no solamente se constituya como recomendador de ciertas medidas, sino que también se constituya como garante del cumplimiento de esas medidas. ¿Cuál es la facultad que nosotros tenemos? Es muy cortita. Nuestra facultad es que al final de esta comisión nosotros emitimos un informe.
y ese informe se vota en la sala de la Cámara de Diputados. Lo único que hace esa votación es que ese informe ya no es opinión de quienes lo escribieron, sino que pasa a ser opinión oficial de la Cámara de Diputados. Entonces, a lo largo de todas las audiencias que nosotros vamos escuchando, nos hacen ir pensando cuáles son los aspectos que debe tener ese informe. Y creo, presidente, que algo muy importante que nos señala, o que se me ocurre a la luz del relato que acabamos de escuchar, es que nuestro informe tiene que tener una serie de recomendaciones, pero también tiene que tener un plazo en donde la Cámara de Diputados vaya revisando si se han cumplido o no se han cumplido los compromisos tomados. Y que de hecho podríamos poner que haya un informe anual de la misma Cámara, en donde diga, mire, yo hace un año dije que había que hacer esto. Al año después, debo hacer un informe en donde digo si es que se ha hecho o no se ha hecho. Porque si no, lo que puede pasar es que nos llenemos de recomendaciones, nos llenemos de promesas, y en 20 años más, ese informe pase a ser letra muerta, ¿no? Muchas gracias, presidente. Y disculpe la extensión. No, no se preocupe, diputado Vinter. Esta vez tenemos más tiempo de lo que habíamos tenido anteriormente. Concuerdo con usted, colega. Yo creo que sin lugar a dudas las recomendaciones son importantes, pero también tenemos que ser garantes también de que esto no vuelva a pasar. No podemos quedarnos de brazos cruzados viendo no solo este testimonio, que creo que es muy atingente, más allá que tengamos cierto límite, pero esto tiene que ver con el servicio militar. Y esto ocurrió en un contexto de servicio militar. Entonces, creo que, claro, ahí podemos, entra en el marco de lo que estamos investigando. Por eso también la invitación a esta agrupación que nos ha dado este crudo testimonio, pero muy importante para esta comisión y para lo que se viene también para adelante. Esta Cámara de Diputados está con usted, esta comisión está con usted. Quiero que ustedes tengan claro eso, no solo con ustedes, sino que con la familia de quienes han hoy día perdido un hijo, como el caso de la señora Roma Vargas, y también de quienes hoy día están con problemas psicológicos, de aquellos que han perdido un brazo, de aquellos que le han cortado las alas. Diputado Venegas, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Yo siento que tenemos también un deber respecto de esta situación, y si bien es cierto, existen ciertas características que nos establece no solo el reglamento y la Constitución, nosotros tenemos que forzar muchas veces y flexibilizar los criterios de aplicación e interpretación de la ley para tratar de llegar a que esta comisión sirva de algo. Porque si no, yo siento que no por nosotros, sino que por nuestra propia institucionalidad va a quedar la sensación que nosotros simplemente estamos actuando en un tema que no va a llegar a ningún puerto, y por lo tanto es nuestra institución y la institución del Congreso de la República la que se deslegitima. Esto es mucho más profundo. Lo que se está analizando precisamente respecto del caso en particular de Putre tiene que ver, como lo dijo usted, con el tema del ejército y cómo se está realizando la conscripción y las responsabilidades y deberes que tiene el ejército, y también establecer ciertas garantías mínimas, como por ejemplo el hecho de que exista justicia, reparación y la obligatoriedad por parte del Estado de no repetición. Y yo siento que el testimonio que acabamos de escuchar, que por supuesto solidarizo, es precisamente atingente a esta comisión. Porque lo que ha dicho precisamente nuestro amigo Carlos Álvarez es que la repetición se está cumpliendo, se están repitiendo las conductas. ¿Ah? Que lo que se está investigando es precisamente que no está cumpliendo el Estado a través del ejército respecto de ciertas garantías mínimas de no repetición respecto de este tipo de conductas. Donde incluso, por ejemplo, alcancé a leer aquí, ¿ustedes saben, por ejemplo, qué pasó con el único militar que fue condenado en este tema? Que salió prácticamente libre, prácticamente no estuvo preso. Y como si fuera poco, solo en diciembre del año 2023 fue contratado por parte del propio Ejército de Chile para asesoría respecto de temas militares, respecto al conflicto Israel-Palestina. Entonces,
Yo quiero, señor presidente, que nosotros no nos quedemos solamente con el testimonio y nos sensibilicemos y nos emocionemos y nos pongamos tristes. Yo creo que nosotros tenemos una obligación. Y esa obligación es dar garantía a partir de esta comisión y el desarrollo de esta comisión y cómo se llega a esta situación que acabamos de percibir acá, para que esto no ocurra en el futuro. Yo lo dije en otra intervención aquí, todos queremos al ejército. El ejército no es patrimonio de un sector político. Que la corten con eso. ¿Ah? Que la corten con eso. No es patrimonio el ejército de un sector político. Pero el ejército, por lo tanto, para que vuelva a tener y para que tenga la legitimidad que tiene frente a la ciudadanía, tiene que establecer ciertas garantías mínimas. Si no puede ser 44 conscriptos que quedaron ahí a la deriva, donde el único condenado terminó haciendo charlas para el propio ejército. Nosotros somos representantes del pueblo. Y el pueblo no creo que esté de acuerdo con lo que está ocurriendo. No creo que esté de acuerdo con lo que está ocurriendo. Presidente, en concreto, yo más allá de la reflexión, creo que este tema tiene que ser involucrado en el informe y a mí me gustaría que se dejara en una cápita que aquí hay un caso concreto de que lamentablemente en este tipo de situaciones las conductas se siguen repitiendo y por lo tanto no es posible que esto continúe y que quede manifiestamente esa situación en el escrito. Sin perjuicio que a mí me gustaría que aquellos que estuvimos acá y que escuchamos este dramático testimonio no nos quedáramos con lo que recién vimos, sino que prosiguiéramos y siguiéramos analizando qué podemos hacer respecto a esta situación en concreto. Agradecemos las palabras del diputado Venegas. Creo que esto es parte de los informes que cada uno y cada sector puede realizar. Podemos integrarlo en nuestro informe, no hay problema con eso y va a ser parte de las conclusiones. Yo por lo menos voy a dar garantías de que así va a ser en el informe que va a emitir este presidente por lo menos. No sé si hay algo más que quiera agregar algún diputado o el invitado Carlos Álvarez que nos acompaña para luego finalizar con esta comisión. Don Carlos, ¿tiene la palabra? Primero que todo, yo creo dar las gracias por la oportunidad, por habernos escuchado, porque en realidad para nosotros esto es bastante crudo. Lo que le pasó al soldado Franco Vargas nos trajo muchos recuerdos nuevamente a la mente porque se volvió a vivir algo muy parecido a lo que vivimos nosotros por parte de los oficiales del ejército, que son los que ellos dan las órdenes. Como bien decía acá el diputado Venegas, solo hubo un culpable que fue Cereceda, Mayor Cereceda, y lo volvieron a recontratar. A nosotros acá, a los oficiales que tuvimos ese año, el ejército los escondió, los envió a otras unidades. De ello, yo estuve trabajando por el ejército como civil y me volví a encontrar con varios de ellos que ya estaban de comandante e incluso ya iban a ascender a coronel. Entonces, nosotros sentimos que esto es una burla por parte del ejército hacia nosotros porque nosotros cuando entramos al servicio éramos todos voluntarios. Entramos en busca de un sueño, muchos queríamos salir de donde veníamos porque no teníamos la posibilidad de estudiar, no teníamos la posibilidad de salir adelante con la ayuda de nuestra familia. Entonces nosotros veíamos en el ejército una opción, una ventana para salir quizás desde el campo, porque la mayoría de nosotros éramos gente de campo que no teníamos los recursos necesarios para poder estudiar. Entonces, con la tragedia habíamos truncado todo esto, pues. Se nos cayó todo, se nos cayó el ejército, todos nuestros sueños se fueron a la basura. Y para qué decir que no recibimos ningún aporte, ninguna ayuda médica ni psicológica de parte de ellos. Entonces, y ahora van 19 años que se cumplieron y seguimos con lo mismo. Nosotros seguimos a la espera de que nos den algún tipo de ayuda médica, ayuda psicológica. Los dolores cada vez son peores en nuestro cuerpo. Tenemos compañeros que se han hecho exámenes y que su estructura ósea es de una persona de 50 años por todo el frío que pasamos, por todo el peso que cargamos. Entonces, nosotros de repente nos ponemos en el lugar de la familia de Franco y vemos que
Y esperamos en realidad que no pase lo mismo, que no nos dejen abandonados a la familia y a los soldados que estuvieron ahí, porque como lo hicieron con nosotros, podría volver a pasar lo mismo. Porque el ejército simplemente lo único que nosotros esperaron que nos fuéramos y dijeron ya, aquí nos sacamos el peso desde estos soldados. Y se olvidaron de nosotros. Entonces, lo ideal de esto sería que, por ejemplo, nosotros en algún momento lo que queríamos era el tema de ver por qué algunos sí tuvieron beneficio y otros no. Si todos pasamos lo mismo, todos vivimos lo mismo. Entonces, eso son cosas que esperamos que no se vuelvan a repetir con los soldados de ahora. Y dar las gracias, como decía, por, por la oportunidad de contar nuestro testimonio y de estar acá en este momento en esta comisión. Bueno, agradecemos su testimonio. Acá se encuentra también la madre de Franco Vargas. La familia de Franco Vargas está acá con nosotros como parte del público. Lo está escuchando y nosotros también, aquí los diputados que se encuentran aquí y que están en esta comisión como permanente, vamos a dar o queremos dar las garantías necesarias de justicia, reparación y no repetición. Esperamos lograrlo. Queremos llegar por sobre todo a la verdad y nos vamos a esforzar mucho para que eso pase. Agradecemos mucho su testimonio, don Carlos, a usted y a toda la organización, a toda la agrupación de sobrevivientes de la tragedia de Antuco. Va a ser muy importante su testimonio para la conclusión de esta comisión, al igual que todos los testimonios que hemos visto y que hemos escuchado acá, tanto de los familiares, como del ejército, como de los ministerios, como de todos los testimonios que hemos escuchado van a ser muy importantes para construir estas conclusiones. Muchas gracias, don Carlos. No sé si hay algún diputado que quiera exponer algo, ¿no? Entonces estaríamos listos. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.